Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompañan Juan Carlos Mora Montero, académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social y coordinador del proyecto Escenarios Costa Rica 2040 hacia una nueva normalidad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Alejandra Ávila Artavia, académica también de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA y miembro del equipo investigador de este proyecto que coordina Juan Carlos. Juan Carlos, tal vez empezamos por vos. Eh, ver simplemente incluso el nombre de un proyecto que nos dice escenarios Costa Rica 2040 hacia la nueva normalidad en el marco de esta pandemia, ¿verdad? De esta crisis de salud global. Eh, Nos resulta interesante, nos llama la atención llegar a ver cuáles son esta investigación, estas proyecciones que hay a los escenarios que puede enfrentarse el país, los mismos que nos encontramos hoy. Pero nos surge inicialmente la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué pensar en este proyecto? ¿Por qué 2040? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál es el objetivo y la metodología de trabajo entonces para dibujarnos este panorama? Claro, bueno, la primera cosa es que, bueno, en el campo de la planificación, los tiempos, los horizontes temporales son muy importantes. Es decir, para nosotros hablar de largo plazo, corto plazo, mediano plazo, es muy importante. Y entonces, 15 días después de que apareció el primer caso de COVID en Costa Rica, o sea, estamos hablando de que como a la tercera semana de marzo, hubo un primer acercamiento del gobierno hacia las universidades y la sociedad civil pidiendo ideas, ¿verdad? Pidiendo ideas de lo que podría eventualmente pasar. En aquel momento, mucha gente pensaba que lo que iba a pasar era algo muy, muy pasajero, algo que íbamos a cerrar un par de meses las escuelas y colegios, luego volvíamos y todo. Sin embargo, cuando nosotros participamos en esto, la inquietud es que, dadas las magnitudes de lo que estaba pasando en China y lo que se veía que estaba sucediendo en Europa en ese momento, esto iba a ser duro, o sea, esto iba a ser un golpe muy fuerte y que no iba a ser un tema de superarlo en un año, ¿verdad? Entonces decidimos, dentro de las propuestas que le escribimos en aquel momento a las autoridades de gobierno, fue plantearle que lejos de que la escuela les diera una solución a problemas, les íbamos a plantear algo diferente, les íbamos a construir un conjunto de escenarios sobre la Costa Rica del 2040. ¿Y por qué 2040? Porque la magnitud, digamos, de una pandemia, de las características que venía esta, de viaje dibujaban que el país no iba a tener una recuperación en menos de 20 años y que además, y eso era otra parte, la pandemia, la crisis daba la oportunidad de plantear o replantear algunas cosas que estaba haciendo el país en las cuales ya estábamos muy preocupados. Por ejemplo, se nos estaba incrementando la desigualdad social peligrosamente, estaba ralentizando el desarrollo humano, cada vez perdemos más espacios en materia de desarrollo humano. Entonces eso era como que el país iba hacia un lugar que no era el que esperaríamos como país y que entonces la pandemia nos iba a empujar a más velocidad hacia allá. Entonces era la oportunidad de plantear escenarios de futuro, imágenes de futuro de las diferentes Costa Ricas a las cuales podríamos estar llegando. Y así planteamos un proyecto, digamos, ampliamente participativo, en donde Alejandra nos ayudó mucho a definir quiénes podrían ser las poblaciones que participaban, por qué era importante toda la representatividad. Y creo que ella podría, digamos, perfectamente referirse mejor a eso. Ok, claro, claro, Juan Carlos, muchas gracias y muchas gracias, Esteban, por el espacio. En realidad, es cierto lo que dice Juan Carlos. Nosotros de repente dijimos esto, ¿verdad? Si uno se quiere poner en el contexto de Costa Rica, por ejemplo, con el escenario de los temblores, ¿verdad? Esto es como el retumbo, ¿verdad? Entonces escuchás el retumbo, sentís que algo viene y de repente la tierra cruje y decís algo va a pasar,
¿verdad? O sea, hay algo que va a pasar. En ese escenario nosotros nos damos cuenta que somos un país complejo igual que cualquier otro país, ¿verdad? Un país que tiene una serie de relaciones, un país que tiene una serie de situaciones en la cual participamos muchísimas personas, ¿verdad? Sectores de la sociedad que podrían eventualmente tener una posición, que podrían tener una situación X y que efectivamente tienen una voz de participación y que desde su perspectiva están viviendo una situación hoy y que podrían eventualmente apoyarnos a ver cómo verían que esta situación podría afectar a futuro. Fue cuando empezamos a pensar como equipo de trabajo, bueno, que no solamente tenemos que involucrar a las personas del sector político, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué pasa con ese sector turismo, ese sector de la economía, ese sector comercio, ese sector privado que en estos momentos de alguna manera está sufriendo? ¿Qué pasa con ese sector cooperativista, sindicalista, que también alza su voz y dicen tenemos algo que decir? El sector académico, por supuesto, los jóvenes, las personas jóvenes, ¿qué tienen que decir al respecto? Entonces hay una serie de situaciones dentro de este país complejo que tenemos, ¿verdad? Y una serie de voces que necesitamos incluir dentro de este panorama, porque no se trata, como dice Juan Carlos, de la acción inmediata, o sea, hay preocupaciones inmediatas, eso es lo inmediato, hay una preocupación inmediata, pero tenemos que impulsar a las personas a pensar a más allá, ¿verdad? ¿Cuál es el horizonte que podríamos ver y cuáles son los posibles efectos que puede tener este retumbo, ¿verdad? Que ya no es tan retumbo con el que iniciamos todo este panorama, ¿verdad? Bueno, y entonces, Esteban, ahí fue donde, digamos, en total participaron 220 personas como fuentes primarias, 220 personas y que, como dice Alejandra, estuvieron de sindicalismo, solidarismo, estuvieron grupos religiosos, académicos, grupos de jóvenes, grupos de expertos, porque participó el Nodo de Prospectiva de Costa Rica, participó un equipo especializado que tiene Lina en materia de prospectiva. Participaron expresidentes de la República, alcaldes, participaron también diputados, participaron. Bueno, la idea fue que, y eso me parece que es algo que dijo Alejandra, que es muy importante, o sea, no fue una encuesta de opinión, ¿verdad? En realidad fue una consulta de criterio experto, experto o especialista, ¿verdad? Y además de personas individuales participaron también grupos, o sea, grupos completos. Por ejemplo, el SIMPE, que son especialistas en economía y política pública, participó el INCAE, participó las 4 o 5 universidades. Sí, participaron muchos actores, pero eso apenas fue el 50% de la información que tuvimos. El otro 50% fue información documental. O sea, por ejemplo, tomamos estudios que había hecho ya el INCAE sobre el bono educativo, la desigualdad, el trabajo del Estado de la Nación sobre desarrollo humano, muy importante, el trabajo del INEC sobre el índice de Gini, el coeficiente de Gini, tanto para el mundo como para Costa Rica en particular. Entonces, con todos esos elementos estuvimos en capacidad, digamos, de generar los escenarios. Además, Esteban y estimados televidentes, fue muy importante la ayuda que tuvimos de organismos internacionales. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Ellos son conocidos nuestros por temas de la academia, ¿verdad? Y entonces nos ayudaron un montón en la parte de la metodología. Entonces, por ejemplo, estos especialistas nos decían, no, mire, ustedes por ahí no van, o sea, ahí no les va a llegar eso, tienen que irse por aquí, ocupan más datos para esto, ocupan más datos para aquello. Y al final, inclusive, ahí en esto que hay ahora, esa cooperación que nos parece un tema muy bonito, de cooperación que hay entre todo el mundo, porque aquí participó la UCR, participó el Tecnológico, participó la UTN, la UNED con nosotros. Entonces, viera que hubo un momento en que por un contacto allí la Universidad de Columbia nos facilitó un modelador. Un modelador es una cosa ahí especialísima que uno le mete datos y le hace un montón de cálculos muy interesantes. Entonces, ahí tuvimos también todo ese apoyo. Y por eso creemos que es un trabajo, digamos, que bien vale la pena que se conozca. Y algo interesante, tal vez, Juan Carlos, si me permiten ahí, es que si nosotros bien preguntamos, por ejemplo, al sector religioso, ¿verdad? O al sector sindicalismo, o al sector de tecnología e innovación, sí les pedimos a cada uno de ellos que pensaran más allá de sus áreas, ¿verdad? Y les dijimos, bueno, ¿cuáles son aquellos 10 aspectos que ustedes ven sobre los cuales van a tener un mayor efecto la pandemia que hoy estamos sufriendo?
y piensen en lo político, en lo económico, en lo social, en temas ambientales, etcétera. O sea, no solamente la selección, ¿verdad? O la inclusión de diversos sectores, sino que cada sector tuvo la posibilidad de pensar a más allá de su propio área de experiencia, ¿verdad? Y se dio esa posibilidad, principalmente tratando de generar ese pensamiento que lo llama Juan Carlos divergente, ¿verdad? Un espacio de análisis y de reflexión divergente que nos ayude y que nos permita la creatividad, ir más allá de pensar en algo muy puntual y sacarlos de la zona de confort de lo que es el hoy, ¿verdad? Que es un poco las propuestas que todo el mundo, y nos incluimos, ¿verdad? De repente empezamos a pensar, bueno, sí, el gobierno está solicitando ideas, propuestas, y de repente empezamos a caer en ese círculo de repetir las mismas ideas y propuestas porque estábamos pensando en el hoy, ¿verdad? En lo inmediato, en cómo se solucionaba el factor económico, el factor salud, ¿verdad? Cómo se atendía inmediatamente la emergencia. No, salgámonos de la emergencia y hagamos una sesión, un momento de análisis divergente que nos permitiera pensar mucho más allá de lo que hoy estaba sucediendo. O sea, ¿cuáles son los efectos que hoy como sociedad podríamos tener, pero en lo que podría suceder después? O sea, ya no vamos a ser el mismo país, ya no vamos a ser el mismo, el mismo planeta Tierra. Aquí, ¿verdad? A la hora de ver, digamos, la pluralidad, la pluralidad de voces, de personas, de grupos con los que empiezan a trabajar, cómo se desarrolla un proceso metodológico, ¿verdad? Y digamos, ahí tienen que haber unos criterios éticos muy fuertes a la hora del trabajo con las personas en el momento de que incluso sus proyecciones, sus propuestas y demás no atiendan solamente los intereses particulares que cada uno de esos grupos representa. Entonces, cómo esa etapa, cómo esa función que cumplen ustedes como investigadores, la misma universidad, que entonces básicamente albergando un proyecto de estos, tiene que ser como la moderadora de todos estos intereses, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla esta forma de trabajo? Y, por ejemplo, ¿qué encuentran ustedes? O sea, ¿qué encuentran o hasta qué punto se puede pensar si hay una disposición de estos diversos grupos de trabajar en un modelo país que piensa en justicia social, que piensa en bienestar colectivo, más que en intereses particulares de cada una de las áreas que representa? Esta es una excelente pregunta. O sea, aquí, digamos, nosotros partimos y nos gustó mucho decirlo así, que la universidad es como la conciencia de la nación, ¿verdad? La necesidad de la conciencia crítica de la nación. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos 820 ideas en la primera pasada, en la primera, digamos aquí, el trabajo más complicado fue construir la base de datos. Construir la base de datos se construyó con casi 300 nombres, pero por ejemplo, si poníamos un economista de la línea más liberal, teníamos que poner un economista de la línea más contestataria. Entonces, bueno, eso fue un problema, porque si nos contestaba uno y el otro no, entonces excluíamos a los dos, ¿verdad? Entonces había que conseguir un repuesto, ¿verdad? Y ese fue el trabajo más complicado. En realidad, hacer esa base de datos fue lo más complicado. Ahora, ¿qué hacíamos con la gente que efectivamente hubo gente que nos retiró? Porque fueron 3 consultas. Entonces, en la primera consulta, todo el mundo dijo egoístamente, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y entonces cada sector buscó defenderse, cada sector buscó su beneficio. Entonces, muchos cuando vieron que sus ideas no fueron las que quedaron de prioridad, se retiraron. O sea, yo tengo muchos nombres ahí que tuvimos que excluirlos. Pero luego quedamos, de estas 820 ideas, cuando se hizo la limpieza, llegamos a un total de 56 ideas de consenso. Había 56 temas que independientemente del sector, la agrupación, la organización o la persona que participaba, habían 56 temas que estaban en acuerdo. Y fuimos a la segunda consulta con 56 temas y de esos 56 quedaron 8 temas como los temas en los cuales teníamos un consenso político. Y esto cuando se lo presentamos a las autoridades de gobierno hace unos días, a diferentes ministros, la gente decía, bueno, esos 8 puntos de consenso son una excelente agenda de trabajo para iniciar todo lo que hay que hacer. Bueno, de esos 8 al final llegamos a 2. 2 son las grandes variables que van a definir el futuro de este país.
y sobre esas dos variables y seis factores de cambio se construyeron los escenarios. Entonces, ve usted que ahí participamos de todo eso y inclusive, digamos, ¿verdad, Alejandra? Tuvimos en algún momento cuestionamientos porque nos habíamos abierto mucho a preguntarle a todos los sectores. Y entonces, que por qué tal sector sí, que por qué... Bueno, entonces, aquí no se quedó nadie excluido. Y ahí, bueno, por ejemplo, el aporte de Alejandra nos dio una parte de la base de datos con la gente que tenía más criterio en temas, por ejemplo, como ciencia, tecnología, medicina, inclusive, ¿cierto, Ale? Sí, 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 hubo bastante gente. De hecho, había gente que casi levantaba la mano, pero algo muy importante, y yo creo que lo mencionó Juan Carlos en algún momento, es si yo aporto parte de esos egoísmos o necesidades de decir, bueno, ¿qué van a hacer con esta información? Claro, yo aporto, yo me apunto, yo participo, ¿verdad? Entonces la gente empezó a participar, pero yo necesito que me cuente qué va a pasar con esto porque yo he aportado, y de verdad, tenemos gente que ha aportado muchísimos espacios en el país en diferentes momentos. ¿Y qué ha pasado? Que quedó por allí su aporte, quedó invisibilizado, ¿verdad? Y no hay una construcción país. O sea, ¿qué sucedió con esa información? Entonces, había mucha demanda en ese sentido. O sea, de acuerdo, yo llego, yo participo, aporto, pero ¿qué van a hacer con la información? ¿Cómo me van a devolver? ¿Cómo le van a devolver al país? Yo quiero ver algo concreto y nos pusieron en ese gran reto. Y por eso una de los momentos de la metodología que tal vez pueda explicar Juan Carlos, luego ya como los pasos y también el tema de la perspectiva, Juan Carlos, es esa comunicación con la gente, o sea, cómo vamos a devolver los resultados al país. Ujú. Vamos a hacer un primer corte. Parece importantísimo para pensar para esta segunda parte de la entrevista, precisamente ver esos criterios metodológicos, ¿verdad? Y cuáles terminan siendo esas grandes preocupaciones, grandes puntos de convergencia que empiezan a aparecer ahí, ¿verdad? Y que son muy necesarios de discutir ahora en estos escenarios que se nos presentan. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando sobre este proyecto, ¿verdad? De Costa Rica 2040, escenarios Costa Rica 2040, hacia la nueva normalidad, con Juan Carlos Mora Montero, coordinador del proyecto, y Alejandra Ávila Artavia, académicos, investigadores, académica, investigadora de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Conversábamos fuera de cámaras un punto importante e interesante. Es que, Juan Carlos, mencionabas que la Red Latinoamericana de Prospectiva reconoce este proyecto de investigación como el primero en América Latina de esta clase, de este tipo de investigación. Lo que a la vez nos hace pensar la relevancia, por ejemplo, de la universidad y de las investigaciones que se generan dentro de ella en este marco, ¿verdad? Que va más allá incluso de lo que suele verse en medios, de lo que podemos ver normalmente, la relevancia de un proyecto de este tipo. Y me gustaría que nos haga referencia a esto, primero, que me parece muy importante, ¿verdad? Y ver un poco también entonces esa metodología de trabajo que nos da como resultado, que les da como resultado los temas y los escenarios que nos presentan y de los que hablaremos más adelante. Bueno, efectivamente, la, 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 digamos, en el mundo funcionan tres grandes centros de prospectiva, ¿verdad? Uno es el Proyecto Millennium, otro es el Laboratorio de Futuros en Europa, ¿verdad? Y nosotros en América Latina tenemos también nuestra red, ¿verdad? Una red de prospectiva, donde participan centros especializados, algunas universidades. Y efectivamente, en el mes de mayo sale el primer libro sobre la pospandemia, que fue un libro que escribieron los europeos. Y sin embargo, no hubo ningún estudio, por ejemplo, a nivel de América Latina que pasara de proyecciones económicas, ¿verdad? De la afectación de la economía o de proyecciones en materia de salud, afectaciones en el tema de las vidas, de las enfermedades, los colapsos de los sistemas de salud y seguridad social. Entonces,
nosotros en lugar de concentrarnos en eso, nos concentramos en una visión más integral, ¿verdad? Y por eso es que el proyecto de Costa Rica, Escenarios en 2040 de la Nueva Normalidad, constituye, y así reconocido por la Red Latinoamericana de Prospectiva, el primer estudio hecho con horizontes más allá o horizontes de largo plazo. El primer estudio prospectivo en forma que se hizo aplicando la metodología de la prospectiva estratégica, ¿verdad? Eso fue así muy bien reconocido, así fue planteado, eso fue una publicación muy importante que se hizo. Y el documento no solamente fue conocido a nivel latinoamericano, sino que el documento nosotros lo entregamos totalmente todo y con todo y la base de datos a la base de datos sin los nombres, por supuesto, ¿verdad? A todas las personas que participaron en el proceso. Todos vieron porque hubo, digamos, muchos aportes. Metodológicamente nosotros aplicamos la metodología de la perspectiva estratégica. Entonces hubo una fase divergente que fueron grandes cantidades de información que se procesaron y una fase convergente que fue donde se disminuyó toda la información a los puntos de común acuerdo. Y ahí, bajo aquellos criterios que hablamos en el primer segmento, digamos, criterios de ética, reconocimiento, visión hacia futuro. Entonces, el primer paso, don Esteban, fue plantear cuál es la Costa Rica del 2040, cuál es la visión de país del 2040. Entonces, Costa Rica del 2040, esa fue la primera etapa, es un país igualitario, es un país sostenible, es un país virtual en muchas de las cosas que hace, es un país solidario, ¿verdad? Y hubo un acuerdo muy interesante entre diferentes actores, todos los actores, digamos, con muy pocas excepciones al tema de rescate del Estado Social de Derecho, o sea, como la base de una Costa Rica del 2040 como nosotros la planteamos. Y ahí tuvimos esa importante actividad de consenso. ¿Qué es lo que hicimos en esa fase? Bueno, definir hacia qué país buscamos. Entonces, cuando uno analiza por qué 20 años, por qué no 30, por qué no 50, por qué no 10, la respuesta es que 20 años es lo que se considera por parte de los expertos que es el tiempo en que nosotros podríamos recuperar la economía, pero también desatar algunos nudos fundamentales que nos están haciendo o nos están conduciendo hacia la desigualdad, ¿verdad? Porque el tema de la desigualdad es el tema que más preocupó a las 220 personas que nos ayudaron, ¿verdad? Y eso es un tema muy, muy relevante y es lo mismo que dicen los estudios que trabajamos a nivel de bases de datos. Entonces, recuerdo, Ale, que una de las cosas que hicimos ahí fue sopesar, digamos, aplicando el PESTAL, ¿verdad? ¿A qué le dábamos mayor énfasis? Sí, sí, correcto. De hecho, bueno, cuando hablamos de Vestal, ahí nos referimos a todos los elementos políticos, económicos, tecnológicos, un poco lo que venía hablando de esa integración de temas, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, cuando nosotros veíamos que de repente las personas eh, eh, figuraban mucho, por ejemplo, en el tema tecnológico, sí teníamos de alguna manera que empezar a preguntar un poco más acerca de otros temas que pudieran las personas también conversar al respecto y determinar cómo se veían en el país hacia ese futuro, ¿verdad? Eh, y yo quería agregar algo ahí importante que mencionaba Juan Carlos dentro de la metodología, y es que efectivamente nosotros como equipo de trabajo tuvimos que sentarnos muy bien a pensar cómo íbamos a trabajar esto, ¿verdad? A trabajar esto en el inmediato porque urgíamos, ¿verdad? De una propuesta que fuera coherente y que pensara más allá de... Eh, y fue cuando nos sentamos un grupo de trabajo de la escuela y dijimos, o sea, aquí no hay tiempo, ¿verdad? Como sucede en la academia, aquí no hay tiempo de formular un proyecto o de meterlo, ¿verdad? Para que nos lo aprueben las diferentes instancias. No, esto es una cuestión de lo que hablaba Juan Carlos, de la misión también que tiene la universidad y que dentro de la conciencia social que teníamos dijimos, tenemos que aportar, ¿verdad? Entonces nos unimos un equipo de trabajo y ese aporte a la sociedad precisamente tenía que ver con nuestra propia necesidad de vernos a futuro y de ver este país, vamos a ver, reaccionando y construyendo, ¿verdad? Y aquí hay algo que tal vez Juan Carlos nos pueda aclarar con respecto a lo que es en sí la perspectiva, ¿verdad? Construyendo un posible horizonte, ¿verdad? Y que muy, a pesar de, ¿verdad? De todo lo que hemos tratado de divulgar, no se trata de predecir, porque cuando las personas escuchan
vamos a hablar de escenarios, ¿verdad? Se imaginan que lo que vamos a hacer es un ejercicio de predicción y no necesariamente eso. Sí, efectivamente. Bueno, la función fundamental de la prospectiva no, es identificar futuros posibles, más nunca adivinarlo o nunca decir, así va a ser lo que va a pasar. No, esa no es parte de la esencia de la prospectiva. Y sí quiero comentarles algo que fue muy interesante. Por ejemplo, alguna gente desestimó participar porque nos dijo, mire, a como está esto enredado, que nadie sabe para dónde vamos y todos ustedes se van a poner a hablar de 20 años adelante. Entonces, eso era un tema, digamos, porque aquí hubo que hacer un poco de pedagogía con los participantes, ¿verdad? Porque es explicar por qué es que entre más complicado sea el momento que vivimos, más necesidad existe que podamos crear una imagen de futuro, una imagen de futuro que nos motive, que nos inspire, que nos haga pensar que las crisis se superan y que vamos a seguir adelante y que no podemos llegar muy maltrechos al futuro, que tenemos que ir tomando decisiones presentes que nos lleven. Entonces, aquí hubo hacer toda como decía, una conversación con muchos de los participantes hasta llegar a un punto en que efectivamente lográramos visualizar que la perspectiva lo que nos ofrece es la creación de imágenes de futuro y una advertencia. La advertencia, mire, si usted toma decisiones por este lado, los escenarios pueden irse por este lado. Y si toma decisiones de este tipo, pueden irse por este lado. Que es algo que le gustó mucho, por ejemplo, a la viceministra de la presidencia con la que hablamos. Nosotros le decíamos, nosotros no le estamos diciendo a usted lo que tiene que hacer. Lo que estamos diciéndole es, tenga cuidado con lo que hace. ¿Ya? Porque vea que lo que hace podría llevar a este país hacia este escenario, que es el que todos queremos, o lo puede llevar a este escenario, que es el que nadie quiere. Y entonces ahí es donde empieza a verse mucho sentido a la aplicación de la metodología prospectiva. La prospectiva es para que la gente, bajo un marco morfológico, bajo un marco de trabajo amplio como ese, puedan empezar a sugerir cuáles son las propuestas que deben ir. Entonces, la discusión no es si es tren o no es tren, o si es carbono neutral o no es carbono neutral. O sea, la discusión es hacia dónde nos llevaría tomar decisiones en este momento, por ejemplo, de abandonar un proyecto como el tren, de no seguir con el proceso OCDE, de verdad, de no seguir con los ODS, cuál va a ser el impacto en el cumplimiento de los ODS. Sí, ese tipo de decisiones. Una decisión, por ejemplo, nosotros el otro día lo planteamos muy bien, o sea, ellos nos contaron en la gente de gobierno, el equipo de crisis dice que ellos recibieron cerca de 1.200 propuestas del país en ese programa de diálogo y conversemos y todo aquello. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer con 1.200 propuestas? Bueno, una opción es que veamos las 1.200 propuestas en el marco de estos escenarios de futuro. Entonces, digamos, estas propuestas, este bloque de propuestas nos conduce al país donde queremos estar, pero este otro bloque no. Entonces, que exista un criterio de discriminación. Eso es lo que facilita, digamos, el ejercicio de la perspectiva. No adivinar el futuro, pero sí, digamos, adquirir conciencia de que las decisiones que tomamos hoy, la política pública que hagamos hoy nos va a llevar hacia uno, hacia otro escenario y somos responsables del futuro que nos estamos forjando, ¿verdad? Y algo muy interesante que en lo particular Juan Carlos sabe, a mí me gustó mucho también, es que no solamente nos pone en perspectiva de cuál es ese horizonte, sino que también nos dice, bueno, pero es obvio, hay posibles acontecimientos que en ese trayecto, en ese transitar hacia el futuro, podrían suceder y podrían de repente cambiar la historia, pero tenemos que conocerlos. Entonces también las personas señalaron algunos de esos, los llamabas Juan Carlos temores. ¿Verdad? ¿Cuáles son los mayores temores en ese tránsito? O sea, ya conocemos cuáles son los escenarios, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esta metodología, se llega a un punto en los cuales se identifican. Entonces, fue muy interesante porque además conocemos cuáles son esos posibles acontecimientos y mucho lo asociaron a cambio climático, al narcotráfico, porque obviamente todo eso también tenía una relación directa con los dos grandes desarrolladores, ¿verdad? O sea, con la parte económica y con el tema de la desigualdad social. O sea, ¿qué grandes elementos podrían inferir o podrían acrecentar o no esos dos grandes desarrolladores impulsores? Entonces, narcotráfico, la descomposición social, la dinámica internacional, ¿verdad? O sea, eso se está moviendo hoy día y son preocupaciones que están y también tienen que tomarse en cuenta. Entonces, esa red de temores también se visualizó. Sí, ahí veo muy, muy interesante, digamos, precisamente esto que menciona Alejandra, es a donde iba, ¿verdad? Porque se vuelve interesante, yo creo que ahora, después
de una nueva pausa, un par de minutos ya tenemos que hacer. Vamos a encontrar, por ejemplo, una cuestión que señalaba Juan Carlos al inicio, precisamente el incremento de la desigualdad social, ¿verdad? El incremento que nos dibuja el índice de Gini, que además tenemos que contemplar, por ejemplo, los cuestionamientos que se le hacen también al índice de Gini, en tanto la desigualdad absoluta, ¿verdad? Qué tan real es la desigualdad? En algún momento, por ejemplo, pensemos Chile en su momento, que el índice de Gini no nos dibujaba un nivel de desigualdad tan grande como el que después se revela cuando se dan las manifestaciones en años anteriores, ¿verdad? Entonces, que vienen los cuestionamientos que hacen, ok, aquí tenemos esto, ya el índice de Gini por sí, en sí mismo es preocupante, ¿verdad? Y si lo ampliamos a donde podrían estar los criterios de desigualdad absoluta, podría ser un escenario aún más preocupante. Y entonces si pensamos eso, ahora, en un escenario donde en efecto queremos una Costa Rica solidaria, queremos una Costa Rica más equitativa, queremos una Costa Rica de justicia social, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esos, o cómo deberíamos movernos o transitar hacia ahí para que estos indicadores de desigualdad social disminuyan? Creo que ahí son algunos elementos, ¿verdad?, que podríamos ahora hablar en un tercer bloque. Tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Juan Carlos Mora Montero y con Alejandra Ávila Artavia, académica de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Y en este proyecto, Escenarios Costa Rica 2040 hacia la nueva normalidad. Juan Carlos, ¿cuáles son esos escenarios? Ahora sí, ya en este último bloque, ya hemos hablado un poco del por qué, del cómo fueron trabajando, de la relevancia de esto. ¿Qué resultados nos arroja el proyecto? ¿Cuáles son esos escenarios que se nos presentan? ¿Qué elemento componen estas posibilidades, estos posibles escenarios a los que podría dirigirse Costa Rica dentro de 20 años? Claro, aquí en total, en total se generaron 64 escenarios, ¿verdad? 64 escenarios, y de esos 64 escenarios hay 4 que son los 4 que tienen las mayores probabilidades de ocurrencia. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con tendencias que se analizaron, de acuerdo con las políticas públicas que existen en este momento, de acuerdo con las capacidades país que tenemos, etcétera. Entonces, vamos a referirnos solo a esos 4, ¿verdad? Pero sí con la aclaración de que el futuro es múltiple, o sea, el futuro es incierto. Entonces uno podría pensar que los 64 son posibles de alguna manera, nada más que, por supuesto, hay algunos que tienen mucho más posibilidades de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, aquí fue donde le contaba que trabajamos con un modelador que nos prestó la Universidad de Columbia, digamos que se usa para trabajar un tema muy interesante que se llama la solidaridad ante la crisis, digamos, y cómo se ha aplicado qué pasa con las sociedades después de una gran guerra, de un gran evento natural, ¿verdad? Cómo, a diferencia de lo que uno podría pensar, que se polarizan y cada quien se salva como pueda, no, más bien al contrario, sucede un fenómeno que se llama digamos, el protocolo de la diplomacia ante el desastre, una cosa así. Entonces, se generaron 4 escenarios. El primer escenario es el escenario, digamos, optimista. El hecho de que sea optimista no significa que sea utópico, ¿verdad? Es un escenario que tiene posibilidades reales de que suceda, y es el escenario que le pusimos el nombre. Los escenarios en esta metodología de Schwartz tienen nombres muy alegóricos, o sea, son nombres como muy de dicho de barrio, ¿verdad? Por ejemplo, a este primer escenario le pusimos el país donde quiero vivir el resto de mi vida. Entonces, este nombre, el país donde quiero vivir el resto de mi vida, fue un nombre que fue muy atractivo, a la gente le gustó mucho, a la gente que participó, y se construye sobre el movimiento, o sea, sobre la dinámica de 2 variables importantes. Uno
el tema de la igualdad social, otro, el tema de la capacidad de la economía, o sea, la capacidad productiva del país. Entonces, para la igualdad social, con 6 factores de cambio, la economía con 6 factores de cambio. ¿Cuáles son los 6 factores de cambio en términos de igualdad social que este país sí o sí tiene que resolver? Uno, la educación, ¿verdad? Entonces, en la educación aportamos la evidencia, digamos, documental del estudio del bono educativo y la desigualdad social hecho por el INCAE, donde establece que en este país 2 hermanos de un lugar rural, urbano, lo que sea, uno estudió y el otro no estudió, la diferencia salarial entre esas 2 personas puede ser superior a 14 veces, ¿verdad? Entonces, la educación como factor de desigualdad. Dos, lo que usted mencionó fuera de cámaras. Dos, la conectividad, ¿verdad? En la Costa Rica del futuro, que es una Costa Rica virtual, la educación, los negocios, la cultura, un montón de cosas se van a diseminar por el Internet, entonces la conectividad nos va a ser más o menos iguales. Tres, el acceso a la tecnología. Porque hoy en la situación que estamos viviendo, muchos de los estudiantes que tenemos en la universidad o mucha gente en su casa, digamos, no puede recibir una cita de telemedicina o no puede recibir una clase por un celular, ¿verdad? O tienen que irse donde un vecino que les preste un computador. Bueno, el acceso a a la tecnología es el tercero. El cuarto, muy importante, la territorialidad. ¿Dónde vive usted? Define las posibilidades que tiene usted a futuro. Y ese es un factor de exclusión y de desigualdad. Quinto, su perfil laboral y de ingresos, ¿verdad? Donde vive usted también determina las posibilidades de llegar a un puesto, digamos, de cierto nivel salarial. Eso también es muy importante. Y el sexto elemento es el cambio climático. O sea, el tema del cambio climático es un factor que a futuro se visualiza como un factor de desigualdad o igualdad. Es decir, estamos hablando de desplazados climáticos, estamos hablando de una serie de migraciones y cosas de estas que podrían eventualmente suceder ante una situación como esa. Entonces, en ese país donde quiero vivir el resto de mi vida, el Estado, la sociedad civil y la empresa privada logran un consenso alrededor de qué? De una economía basada en innovación, investigación y desarrollo, una competitividad, pero no una competitividad extractora de recursos, extractora de explotación de los trabajadores, sino orientada hacia el bien común, con incorporación tecnológica, mayor valor agregado. Bueno, ahí se hace una descripción de eso. Ese es el país donde quiero Perdón, vivir. Juanca, el tema también que lo visualizamos, perdón que te interrumpa, el tema de la inclusión social, cómo las políticas también públicas pueden orientarse o no al tema de la inclusión, por ejemplo, de mujeres, de personas adultos mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, indígenas, o sea, todas las políticas que pudieran de alguna manera incorporar todas las diferentes personas y diversidades que tenemos en el país, obviamente. Claro. Entonces, esas 6, ese escenario es posible, ¿sí? Ese escenario tuvo el 42% de probabilidad también de ocurrencia, lo que quiere decir que tenemos las capacidades en Fonatel, tenemos las capacidades, lo que falta es la decisión política de que se hagan esas cosas. Bueno, sí existe la posibilidad. Pero contrario a ese escenario, que es el escenario apuesta, el país donde quiero vivir el resto de mi vida, se generó el escenario catastrófico, ¿verdad? Que es el escenario opuesto, que es el escenario del país, así se llama, el país del juego o el sueño perdido, ¿verdad? Y lo más preocupante es que algunas de las tendencias en el país empujan hacia ese escenario, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted planteaba fuera de cámara, el tema del incremento de la desigualdad social, de la pérdida de desarrollo humano que estamos teniendo, la incapacidad del Estado por generar políticas públicas distributivas, los sistemas de impuestos que tenemos, todo están empujando hacia un país que no es el país deseado. Pero aquí, don Esteban, aquí el mayor riesgo que vimos está en los 2 escenarios alternos que se configuraron. Uno que se llama el país de unos pocos, ¿verdad? El país de unos pocos es el país casi que tenemos, ¿verdad? Que es el país, digamos, en donde hay un sector de la economía que anda muy aventajado en competitividad y un montón de acceso a tecnología y muchas cosas, conectado a mercados internacionales, que utiliza un tipo de economía basada en capital y no en mano de obra, por lo tanto no genera mucho empleo, no genera mucha distribución, entonces la riqueza se concentra en unos pocos. ¿Por qué este escenario es más peligroso que el escenario catastrófico? Porque una sociedad en donde todos tengamos ciertas carencias y limitaciones es una sociedad en donde usted puede explotar más la solidaridad. Pero una sociedad dividida entre un sector de la economía ya en la cúspide
y la base de la pirámide llena de gente pobre, por ejemplo, es una sociedad que invita a la descomposición, invita a un montón de cosas más. Y el otro escenario alterno, el cuarto escenario alterno de peligro, es el escenario que reparte el país, que reparte lo que no tiene. O sea, es un país que trata de controlar la desigualdad y los problemas sociales con préstamos internacionales, con un montón de deuda, ¿verdad? Con impuestos regresivos o con medidas de shock, ¿verdad? Que a futuro lo que están haciendo es hipotecar el país y dañando la economía. De acuerdo con los expertos, estamos empujando hacia los dos. O sea, de acuerdo con los expertos que participaron en el proceso, es muy peligroso porque estamos empujando hacia los dos. Nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo, decían algunos de los que participaron. Y lo que nos da más miedo, Ale, que tal vez usted lo puede desarrollar, es cuáles son los 5 elementos que nos podrían a nosotros alejar de alcanzar el país donde quiero vivir el resto de mi vida. Sí, un poco lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 5 temores o esos inconvenientes que nosotros ya hoy de por sí se nos presentan, ¿verdad? Y que lo tenemos, lo vivimos, lo palpamos, pero que efectivamente, pues en este camino se podría hacer todavía más evidente. Bueno, uno, el cambio climático. Entonces, todavía seguimos nosotros pensando en que la naturaleza no va a tener ninguna afectación sobre nuestras condiciones sociales o económicas. Evidentemente lo tiene, o sea, ya la naturaleza es sabia y nos ha devuelto esta cachetada donde dice, mire, ¿de dónde surge esta situación pandémica? ¿Verdad? Efectivamente tiene que ver con un impacto de la naturaleza. Entonces, efectivamente, si nosotros no estamos pensando ya en economías verdes, si no estamos pensando en la neutralidad, si no estamos pensando en todas esas acciones, esto va a ser un impedimento para que a futuro mejoren nuestras condiciones sociales y económicas. El otro tema, el narcotráfico. Bueno, evidentemente, si tenemos un país empobrecido, si tenemos un país donde las condiciones sociales son diferentes y crecen nuestras redes de narcotráfico, pues obviamente va a haber un sector de la economía que va a estar dominado, ¿verdad? O amparado por estas redes y obviamente va a afectar de alguna u otra manera lo que los escenarios nos están diciendo que podrían ser en términos optimistas, ¿verdad? La descomposición social, bueno, ya de por sí eso lo tenemos, lo estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces el cómo, y ahora lo mencionaba, ¿verdad? Cómo nosotros efectivamente todavía seguimos pensando en que podemos de alguna manera trabajar en nichos, ¿verdad? Aislados, definitivamente. Pues no, estamos volviendo, y en esa cachetada de la naturaleza estamos volviendo a tener que vincularnos unos con otros, y nosotros no estamos planteando estrategias o políticas donde tengamos una sociedad más equitativa, pues obviamente entonces esto nos va a afectar definitivamente. Y obviamente tenemos toda la dinámica internacional, o sea, esto para nadie es un secreto que cualquier evento internacional, cualquier impacto que a nivel internacional pueda surgir, dígase en una economía, ¿verdad? Dígase inclusive en términos climáticos, ambientales, ya hemos visto cómo países se han visto altamente afectadas, por ejemplo, por huracanes o por otros elementos, ¿verdad? Y que efectivamente esa dinámica internacional pues va a bajar los mercados, va a bajar el manejo de las políticas económicas que tiene, ¿verdad? Se incrementan los impuestos, etcétera, y pues obviamente esto va a ser de alguna manera factores que van a incidir o determinantes que nos van a decir podría cambiar el rumbo si no tomamos acciones preventivas o anticipatorias el día de hoy con respecto también a estos elementos. O sea, no es solamente mirar cuáles son los escenarios que tenemos, sino también cuáles son aquellos temores, aquellos factores que podrían incidir en que efectivamente nosotros podamos contar con las condiciones necesarias para poder materializar, ¿verdad? O formalizar ojalá el escenario opuesto. Las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, en esa dinámica internacional, son un hecho portador de futuro al cual estamos dando mucho seguimiento. O sea, un cambio, por ejemplo, en cómo se recuperen ellos de esta crisis, si se recuperan cerrando la economía y haciéndola mucho más como Trump quiere, ¿verdad? Entonces, eso podría tener un significado o una implicación directa sobre nuestra capacidad de recuperarnos. Y hay un elemento ahí adicional, que es el elemento de cómo quedemos, don Esteban, cómo quedemos nosotros, cómo salgamos nosotros de esta crisis, con qué fuerzas salgamos de aquí. Eso va a determinar mucho en cuánto tiempo podemos nosotros recuperarnos y caminar hacia el escenario del país donde quiero vivir el resto de mi vida.
y en el tema social también, cuando hablábamos de la descomposición, creo que también fuera de cámaras, Esteban lo mencionaba, hay un tema asociado también a todo ese material que nos están vendiendo, ¿verdad? Que vienen de todos los cortes de políticos, si se quiere, cuál es la orientación que quieren tomar los diferentes sectores, y eso es muy peligroso, ¿verdad? O sea, hacia dónde va la sociedad definida por ciertos sectores o corrientes políticas, ¿verdad? Que más que generar vínculos o relaciones, generan enfrentamientos. Sí, qué, qué importante ver estos escenarios, ¿verdad? Juan Carlos mencionaba, ¿verdad? En estos otros dos escenarios, no tanto ni en el positivo ni el negativo, ¿verdad? Esa realidad que nos encontramos hoy, una realidad de hipotecar el futuro del país, ¿verdad? O una realidad que en efecto prima a pocas personas. Y lo pensamos, por ejemplo, en torno al enfrentamiento económico del COVID, porque aquí viene un cuestionamiento que es muy importante en esto y posiblemente pudo haber andado dando vuelta ahí a la hora de la investigación que hacían. Cuando se habla de los salvamentos económicos, por ejemplo, que puede hacer los gobiernos, a quién se dirige estos salvamentos económicos? Porque muchas veces, como en algún momento conversaba con otro amigo de otro programa, eh, ¿se salva a las empresas o se salva a las personas que trabajan? Cuando se habla de salvar a la empresa, esto es para que la empresa le pague a los bancos lo que le deben y igual despida gente, ¿verdad? O este salvamento a la empresa debería ir condicionado de no despida más gente porque no podemos con más desempleo, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto, verdad, se plantea esto? Que históricamente nos hemos encontrado a lo largo de las crisis económicas en muchas partes del mundo, por ejemplo, salvo a los bancos y tiro a la calle a toda la gente que en este momento no puede pagar la hipoteca de su casa. Nos lo encontramos en la España de hace muy poquito tiempo, ¿verdad? Con toda la crisis de los desalojos. Entonces, vemos estos escenarios donde en efecto, bueno, para alcanzar ese país que se señala de la manera más optimista, habría que pensar también en cómo se priman y cómo se negocian estas ayudas, ¿verdad? Del gobierno. Porque a veces hay cuestiones donde a veces parece que el gobierno no lo queremos y después a veces parece que hay que llegarle a pedir ayuda porque no tenemos a quién más acudir. Es una paradoja que suele estar ahí presente a veces dentro de las mismas corrientes que participan de estas formulaciones, ¿no? Y hay algo muy interesante ahí, Esteban, y yo creo que ahí Juan Carlos nos puede ayudar con el tema de valor público, porque evidentemente otro de los grandes temores que por allí surgía es, bueno, ¿y cómo va a quedar el país, ¿verdad? O el mundo entero con respecto a su moral, con respecto al ánimo que tiene sobre las decisiones políticas que se están tomando en torno a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces de repente uno ve un gran aplauso al sistema de salud acerca de las decisiones que se están tomando, las orientaciones, etcétera, pero no tan gran aplauso con respecto al manejo que se está haciendo en el cierre de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, esa moral, ¿verdad? O esa legitimidad que podría o no tener el gobierno a partir de las decisiones que hoy están tomando, eso es un temor muy grande, ¿verdad? Si la sociedad queda herida, pues probablemente va a ser muy difícil la adopción de ciertas políticas o caminos que quiera tomar el gobierno, porque generalmente eso está asociado a valor público, que es un poco lo que le decía que Juan Carlos puede explicarnos con mayor propiedad. Sí, y en esa misma, digamos, en esa misma línea, Ale y Esteban, el tema es, eh, un día de estos, conversando con algunos colegas, decía, pero Juan Carlos, para hacer ese cambio en la educación habría que hacer algo histórico. Bueno, sí, es algo histórico. Habría que hacer algo que nunca hemos hecho. Sí, habría que hacer algo que nunca hemos hecho. Exacto. O sea, lo que estamos diciendo es que la condición para orientar el país hacia el país donde quiero vivir el resto de mi vida es esa. Son decisiones de tipo históricas, pero no son decisiones para que el barco no se hunda, son para que no se hunda, pero que además pueda seguir hacia el destino que lleva. Entonces, son ambas cosas. Entonces,
qué es lo que nosotros le queríamos plantear al gobierno desde el principio, desde que iniciamos con esto, a los poderes públicos, no solo al gobierno? Era, o sea, todas las acciones que tomemos, pongámoslas en este radar que se llama escenarios. Y tengamos la claridad de que si estamos tomando una medida de choque en este momento, como no sé, como reducir la jornada de trabajo o grabar no sé qué cosa, ¿hacia dónde nos va a llevar eso? O sea, nos está llevando hacia tener un poco de plata en el presente, inmediato, pero podría ser que después ese poco de plata que recuperamos aquí nos salga mucho más caro en el futuro, ¿verdad? Entonces, que no solamente pensemos el impacto inmediato de la acción, sino que lo podamos visualizar en el marco de escenarios a futuro, ¿verdad? En términos del incremento de la desigualdad, en términos de ir a utilizar un elemento que nos va a hacer una gran falta en el futuro y ya no lo vamos a tener. Entonces, esa reflexión es a lo que invitan los escenarios. Entonces, cuando le hemos planteado esto a los ministros con los que lo presentamos, les decimos, esto no es una propuesta, esto no es un qué hacer, es una invitación para que reflexionemos sobre las medidas que estamos tomando, hacia dónde nos impulsarían, hacia dónde nos moverían, porque no quisiéramos hipotecar el país y no quisiéramos, hablaba con Bernard Muñoz, un amigo especialista en derechos humanos, y me decía, hablemos de los derechos humanos de las futuras generaciones. ¿Usted cree que las futuras generaciones sean felices viendo que nosotros les estamos dejando un país hipotecado con el ambiente destrozado, y un montón de cosas? Bueno, entonces, si pensamos en el futuro y pensamos inclusive en los chiquitos pequeños y los jóvenes de este momento, él reflexiona eso como los derechos humanos de las futuras generaciones, y entonces dice, bueno, no solo veámoslo en términos de economía y todo eso, sino que veámoslo en términos de qué estamos legando. Entonces, esta es, digamos, lo que ofrece la perspectiva. No son respuestas, sino son espacios para que cuando planteemos estrategia, cuando planteemos planes, programas, proyectos, políticas públicas, tengamos la total claridad hacia dónde estamos empujando nosotros el barco. Sí, muy bien. Se nos va el tiempo. Muy importante las reflexiones a las que nos empuja, a las que nos lleva esta investigación que ustedes hacen, esta reflexión final que hacías cuando hablabas de Bernard. Bernard fue profesor mío también en algún momento, eh, donde pensamos, bueno, sí, en efecto, no es, y algo que mencionó Alejandra al principio, no es el tema de solo hoy, no es el tema inmediato, es estos otros escenarios que están presentes, nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos, hermanas, en caso de que no tengamos hijos o hijas, el resto de la gente, aunque no tengamos ni siquiera hermanos, ni hijos, ni nada, ¿verdad? El resto de las poblaciones. Esto es importante reflexionarlo, pensarlo. Les agradezco muchísimo que aceptaran la invitación al programa. No sé si tienen algún comentario final como para cerrar el programa de hoy. Bueno, de mi parte, agradecerle a usted, Esteban, y al espacio Praxis, ¿verdad? Yo creo que esto es una labor que, pues, que se ha iniciado y que ha causado algún ruido, ¿verdad? Porque es diferente y como decía Juan Carlos, no estamos planteando soluciones, ¿verdad? Las soluciones tenemos que construirlas también entre todos, pero lo que se está visualizando ahorita son posibles horizontes que nos invitan a la reflexión, ¿verdad? Y que evidentemente nos está diciendo es hora de volver a lo que probablemente nuestros orígenes éramos, ¿verdad? O sea, con capacidad de relacionarnos, de trabajar conjuntamente, el tema de la solidaridad, ¿verdad? Vean ustedes qué importante lo que mencionaba Juan Carlos. En el momento en que se plantea una idea diferente, pues todas las instituciones, aquellas personas que tienen estudios, que tienen bases de datos, la pusieron a disposición, porque vieron probablemente en la idea planteada o en la dinámica del pensamiento prospectivo algo diferente que podría permitir, ¿verdad?, plantear soluciones hoy para lo que de futuro nosotros podríamos tener. Y no, yo solo quisiera decir una anécdota de uno de los creadores de la perspectiva, es decir, si toca manejar rápido, por lo menos manejemos con luces largas, ¿verdad? Porque eso nos puede clarificar hacia dónde vamos, no vaya a ser que metamos el gas y con luces cortas y peguemos contra un poste. Entonces,
si vamos a tener que andar en un mundo acelerado, un mundo buca, con bica, como le dicen ahora, tratemos al menos de llevarla larga puesta, ¿verdad? Para tener una visión de más largo alcance. Muy bien, muchísimas gracias. Y de nada, el espacio está abierto y la urgencia de difundir este tipo de investigaciones dentro de todos los medios posibles. Entonces les agradezco mucho a las personas que nos estén viendo. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.